Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estoy grabando la clase sobre banda lateral única. Sobre banda lateral única. Bueno, empecemos a ver el tema de banda lateral única. Específicamente nosotros hasta ahora hemos visto siempre dos bandas laterales, con lo cual estamos usando 2W, un ancho de banda 2W, y transmitiendo energía en esa doble banda lateral. La idea es transmitir en una sola banda lateral, con el objetivo de ahorrarnos ancho de banda. O sea, en vez de transmitir 2W, usar un W nada más. Bueno, por supuesto, transmitiremos menos energía. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Básicamente, fíjense, el proceso siempre va a ser el mismo, por lo menos en esta etapa. Primero se modula en doble banda lateral y después se trata de eliminar una de las bandas laterales. Por ejemplo, en el caso de arriba, la banda lateral superior se transmite, por lo tanto se elimina la banda lateral inferior, upper single side band, y bueno, o banda lateral superior, BLS, en castellano, y después tenemos el dibujo último, que transmite solamente la banda lateral inferior, eliminando la banda lateral superior, lower side, single side band. Bueno, estas transmisiones son normalmente, se utiliza mucho en HF, en High Frequency, y entre 3 y 30 MHz. Fíjense el detalle de la potencia transmitida de BLU es aproximadamente el 16% de lo que se transmite en AM completa estamos hablando, ¿no? O sea, pero esta señal ahorra mucha potencia, pero va a tener el inconveniente de tener la portadora en el receptor, ¿cierto? Bueno, nos ahorramos transmitir potencia de portadora, pero bueno, entonces el procedimiento, fíjense, siempre es doble banda lateral y después eliminamos una de las bandas. Vamos a verlo en la modulación de un tono. ¿Ven? Tenemos un tono con FM, la frecuencia de un tono, y es modulada en doble banda lateral. ¿Ven? Donde tenemos FC más FM y FC menos FM. Luego eliminamos una de las bandas. En este caso eliminamos la banda lateral superior y nos quedamos con la banda lateral inferior. Matemáticamente hablando, tenemos x de t es coseno de 2pi fmt. La doble banda lateral sería x de t por coseno de 2pi fc por t, coseno de 2pi fmt por coseno de 2pi fc por t. Esto siempre me va a dar un medio del coseno suma y un medio del coseno diferencia. Coseno suma, coseno diferencia. Tenemos la banda lateral superior, aquellas frecuencias que son más grandes que la frecuencia portadora, banda lateral inferior, aquellas frecuencias que son más chicas que la frecuencia portadora. Bueno, ¿qué implica esto? ¿Qué significa esto? Acá vamos a tener la clave de cómo generamos, cómo eliminamos una banda. Bueno, tomamos la banda lateral superior, ¿ven? Un medio del coseno de 2pi fc más fm por t. Bueno, aplicamos la identidad trigonométrica coseno de A más B y tenemos un medio del coseno de 2pi fm por t, coseno de 2pi fc por t, menos un medio del seno de 2pi fmt, seno de 2pi fc por t. Esta es una identidad trigonométrica que la sacan de la lista de identidades trigonométricas que ustedes tienen.
Entonces, acá resumimos, la banda lateral superior me da un medio del coseno por coseno, menos seno por seno, y esta es la banda lateral superior, donde aparece el signo menos, ¿ven? Y la banda lateral inferior me daría coseno por coseno más seno por seno. Bien. En resumen, podríamos hablar de que el modelo matemático de la banda lateral única sería x de t por coseno de omega ct, ahí tengo la doble banda lateral, menos menos para banda lateral superior, más para banda lateral inferior, x Hilbert o xh o x sombrerito, como en algunos libros lo ponen, por el seno de omega ct. ¿Qué es xh? X sombrerito. Es la señal x de t desfasada menos pi sobre 2 radianes. O sea, es la señal x de t cuyas componentes fueron puestas todas en cuadratura con respecto a la original. Bien, y fíjense que la portadora también fue puesta en cuadratura, porque inicialmente la teníamos en coseno de omega ct y ahora la tenemos en seno de omega ct. O sea que la banda lateral única se produce por un término en fase menos más un término en cuadratura, que tiene todas las componentes en cuadratura. De aquí podemos ver un método para realizar la banda lateral única por el método del desfasaje. ¿ven? Entonces tenemos una rama que hace la doble banda lateral, ¿ven? X de t por coseno de omega c por t, y la otra rama que suma todos los términos en cuadraturas. Acá tenemos un filtro, que ese filtro se lo denomina filtro Hilbert, y este filtro lo que hace es todas las componentes de x de t las desfasa menos pi sobre 2 radianes. Igual que este filtro, mucho más sencillo, que lo que hace que el coseno lo desfasa menos pi sobre 2 radianes y tenés el seno de omega ct. Esto resta o suma, de acuerdo si querés tener la banda lateral superior o la banda lateral inferior. Este es el método del desfasaje. ¿Qué hace el método del desfasaje específicamente con esa rama en cuadratura? Bueno, la podemos ver acá. ¿ven? ¿Qué hace la componente en cuadratura? Bueno, acá está demostrada que hace la componente en cuadratura. ¿ven? Por ejemplo, tomamos la banda lateral superior. ¿ven? Tenemos coseno de 2pi fmt, coseno de 2pi fc por t, y la parte en cuadratura, 0. Hacemos la transformada de Fourier de esto, ¿ven? Hago la transformada de Fourier del coseno de fm, la transformada de Fourier del coseno de fc, la transformada de Fourier del seno de fm y la transformada de Fourier del seno de fc. Y después hago la convolución, ¿no? Entonces me daría, ven, un cuarto, y acá tengo la transformada de la banda lateral superior del tono, menos 1, porque j por j es menos 1 sobre el 4, y acá tengo la transformada de la banda del término en cuadratura. En este caso, fíjense, yo tengo más acá, menos acá, pero como el menos 1 se transforma en más, entonces resto, o sea, sumo las dos transformadas. Se eliminan estas componentes que tienen menos y me queda la banda lateral superior. O sea, ¿qué hace el término en cuadratura? Elimina la banda que yo no quiero que pase. Y fíjense que el término en cuadratura tiene la misma potencia, las mismas magnitudes que el término en fase, que la doble banda lateral. Tiene las mismas magnitudes y la misma potencia.
¿Por qué? Porque la banda que yo voy a eliminar tiene que ser eliminada en toda su magnitud. ¿Bien? Entonces, tiene las mismas magnitudes y las mismas potencias que la otra banda, que la doble banda lateral. Tiene las mismas magnitudes y las mismas potencias. El término en cuadratura, entonces, elimina una de las bandas. Bueno, lo que yo tengo ahora, entonces, fíjense, es un método para hacer banda lateral única a través del desfasaje. Pero necesito un filtro. Ese filtro lo llamo filtro Hilbert, que es el filtro que desfasa todas las componentes pi sobre 2 radianes. Bueno, vamos a ver el filtro Hilbert. Déjenme un segundo que pongo el filtro Hilbert. ¿Ven? Ahí tenemos el filtro Hilbert. El filtro Hilbert es un filtro que desfasa pi sobre 2 radianes. O sea que si yo analizo el filtro Hilbert, ¿qué hace? La componente en cuadratura, en magnitud, tiene que salir igual. O sea que el módulo del filtro Hilbert, de la función transferencia de Hilbert, va a ser 1. Ahora, el argumento del filtro Hilbert, ¿qué tiene que ser? Y bueno, menos pi sobre 2 radianes si la frecuencia es mayor que 0, y más pi sobre 2 radianes si la frecuencia es menor que 0. Entonces, si lo quiero dibujar el filtro Hilbert, su función transferencia en módulo, función transferencia en argumento, la tengo acá. Bien. Entonces, matemáticamente hablando, el filtro Hilbert sería igual a 1 sobre e a la menos j pi sobre 2 menos j para las frecuencias positivas y 1 e a la j pi sobre 2 j positivo para las frecuencias negativas. Si yo quiero agrupar esta expresión que tiene parte para las frecuencias positivas y las frecuencias negativas, entonces es menos j signo de f. Esta es la función del filtro Hilbert. La función transferencia del filtro Hilbert. Menos j signo de f. Bueno, para tener una curiosidad, ¿qué es el filtro Hilbert en el dominio del tiempo? Porque yo estoy viendo un filtro en el dominio de la frecuencia, me gustaría ver su respuesta impulsiva, su respuesta al impulso, ¿no? Bueno, entonces es muy fácil de sacar porque se saca por dualidad, ¿no? Nosotros tenemos el signo de la transformada del signo de t es menos j pi sobre f, entonces por dualidad saco que el filtro, el h de t, la función impulsiva del filtro Hilbert, sería 1 sobre pi sobre t. Acá está resuelto en el dibujo, ¿no? En la fotografía. Bueno, x de h de t, la función Hilbert de x de t, que sería x de t convolución h de t. Porque la función transferencia h de f multiplica en el dominio del tiempo, multiplica, disculpen, en el dominio de la frecuencia, convoluciona en el dominio del tiempo. Bueno, y acá tenemos la integral de convolución de x de t, convolución h de t. Y esta sería la transformada de Hilbert. De ahí viene el nombre de filtro Hilbert. Bueno, esto, si lo queremos ver desde
Esto es lo que vemos que hace para una multitono, para un conjunto de tonos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el filtro Hilbert si yo quiero analizar para una multitono? ¿Qué hace el filtro Hilbert para una multitono? Bueno, acá tenemos para la multitono entonces acá tenemos la función genérica de la banda lateral, en este caso la banda lateral superior, la transformada de Fourier hacemos, acá tenemos la transformada de Fourier de la doble banda lateral y acá tenemos la transformada de Fourier de la componente en cuadratura. Separando y trabajando matemáticamente, vemos cómo una de las bandas, porque en realidad la componente en cuadratura va a multiplicar, o sea, va a terminar multiplicando x de f con su traslado, x de f más fc, x de f menos fc, va a estar multiplicado por 1 más la función signo de f menos fc, o sea, la función signo trasladada, en este caso, más fc. Entonces, ven, va a estar multiplicada, con lo cual me va a eliminar la componente de banda lateral inferior y solamente va a dejar pasar la componente en banda lateral superior. Esto es cómo se comporta el filtro Hilbert en el dominio de la frecuencia para una señal multitono. Bueno, volvemos. Entonces, este es el método del desfasaje con todo su contenido, ¿no es cierto? Lo hemos demostrado. El método de desfasaje utiliza el filtro de menos pi sobre 2, que lo llamamos filtro Hilbert, porque desfasa menos pi sobre 2, y vimos cómo es el filtro su función transferencia, la función transferencia del filtro Hilbert, y cómo es la respuesta impulsiva del filtro Hilbert y cómo se comporta para un tono y para una multitono. Bueno, hay otro método de generación de BLU que es el método de filtrado sucesivo. El método de filtrado sucesivo son varios filtrados, varias etapas de filtrado, ¿no? El problema básico es que el método sería el mismo, o sea, yo tengo que generar una doble banda lateral, como está mostrado acá, bien, genero una doble banda lateral, un poquito, que voy a acomodar esto, genero una doble banda lateral y después elimino a través de un filtro pasabanda una de las bandas. Por ejemplo, acá se entraría acá en el medio un filtro pasabanda con frecuencia de sintonía acá en el centro del ancho de banda de la señal, en el centro del W, y bueno, un ancho de banda apropiado para quedarme con una sola de las bandas y eliminar la otra banda. El problema que tengo es que muchas veces la frecuencia portadora es muy alta para realizar un filtraje apropiado y eliminar una de las bandas. Fíjense, por ejemplo, en este caso, que después lo vamos a ver en un ejercicio, yo tengo que mi delta F,
mi sector de transferencia del filtro puede ser a lo sumo de 600 Hz, no más de eso, porque si no me dejaría pasar la banda lateral inferior, que yo no quiero que pase. Entonces, como sabemos, este delta F depende del tipo de filtro que yo voy a usar, del Q del filtro que yo voy a usar, y de la frecuencia de sintonía. Lo que pasa es que si FC es alta, por ejemplo en HF estaría del orden de los 30 MHz, la frecuencia de sintonía va a ser alta, porque está cerca de FC. Y por lo tanto, el delta F va a ser grande, va a ser mucho más grande que 600 Hz. Entonces, no voy a poder con un solo filtrado, con una sola etapa, trasladando la señal esta, que es una señal típica vocal de 300 Hz a 3400 Hz, de telefonía, trasladarla a FC y filtrarla. No puedo hacerlo. Con una sola etapa no puedo hacerlo. Simple no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una etapa intermedia o varias etapas intermedias. ¿Qué hago? En vez de usar FC como frecuencia de modulación inicial en la doble banda lateral, uso una frecuencia portadora 1. Una frecuencia portadora 1. ¿Cómo le elijo la frecuencia portadora 1? De forma tal de que pueda eliminar una de las bandas. No es la frecuencia portadora que voy a usar para transmitir, pero es una frecuencia portadora que uso para modular el doble banda lateral y eliminar una de las bandas. Elijo F1 de forma tal de que el filtro pasabanda que voy a usar para eliminar una de las bandas sea realizable, sea económico, sea factible. Bien, algo que me convenga. Bien, y con eso tengo la primera etapa. ¿Ven? Tengo la señal, acá la pueden ver, arriba de todo, la señal en banda lateral superior. Bien, pero ¿cuál es mi problema? Que esta F1 tendría que ser la FC, no es la FC. Es una frecuencia que yo elegí justamente para que mi filtro pueda filtrar convenientemente. Entonces, yo tengo que ubicar esta señal en vez de F1 en FC. Bueno, pero fíjense, ya logré la primera parte. Pude eliminar una de las bandas. Pero mi problema ahora es que no tengo la frecuencia portada. Entonces, bueno, para eso hago un segundo traslado, como se ve acá en el gráfico. ¿Ven? Convoluciona con otro oscilador local a F2, tal que esta señal sea trasladada como la tengo acá abajo. F2 más F1. Ahora, fíjense que aparece otra banda lateral inferior. ¿Ven? Es lógico. He modulado, he hecho un traslado en frecuencia y aparece una banda lateral inferior. Pero, sin embargo, ahora la distancia entre esas dos bandas laterales ya no es 600 Hz, es 2F1 más 600 Hz. O sea, fíjense que es más grande la distancia. Entonces ahora mi pregunta va a ser, F2 más F1, este lugar, esto, acá. F2 más F1. ¿Puede ser FC? Y no sé, lo calculo. Fíjense, si yo pongo acá F2 más F1 FC, voy a obtener el filtro, voy a tener la frecuencia de sintonía, y de acuerdo a los filtros que estoy usando, puedo calcular cuánto va a ser el delta F, que va a permitir eliminar esta banda. Voy a tratar de eliminar esta banda. Entonces, voy a ver si los filtros son factibles. Si los filtros es factible, con 2 etapas me alcanza y ya. Pongo un filtro pasabanda que elimina esta banda, dejo pasar solamente esta banda, y F2 más F1 debiera ser FC, con lo cual F1 ya la conozco, FC la conozco y sé F2 cuánto tiene que ser la frecuencia del oscilador local 2 para poder realizar este segundo filtrado. Con esto terminaría mi señal
¿Ven? F2 más F1 sería igual a FC, porque 2F1 más 600 en este caso me alcanza para filtrar. Bien, si no tendría que tener otra etapa más. Y entonces elimino y me quedo con la banda lateral superior sintonizada en FC. Sintonizada en FC. La banda lateral superior sintonizada en FC. ¿Ven? Yo acá hago el filtraje correspondiente. FC es igual a F2 más F1. Y me quedo, una vez filtrado, con la banda lateral superior sintonizada en FC. El circuito es el de acá abajo. Hice 2 etapas de filtraje. Sí, ¿por qué? Porque 2F1, vamos para atrás, 2F1, F1, 2F1 más 600 Hz en este caso, es suficiente para filtrar la banda lateral superior con un filtro aceptable, factible, económicamente factible, realizable. Si no me sirve esto, bueno, hago una tercera etapa. Bueno, acá vemos el tema este. Bueno, podemos ver un ejercicio interesante. El problema 4. Se debe generar una señal de BLU con un método de filtrado tomando en cuenta las siguientes condiciones. La señal está entre 300 y 3400 Hz, muy parecido a lo que nosotros vimos en el gráfico. La portadora es 10 MHz, fíjense, la portadora es 10 MHz, es una portadora de HF, ¿no? Atenuación del filtro es 40 dB en un intervalo que resulta, o sea, yo estoy tomando que 40 dB estoy eliminando la banda que yo no quiero transmitir, ¿no? Con 40 dB de atenuación. Pero se produce al 1% de la frecuencia central, alrededor de la frecuencia central. Entonces, tengo que demostrar que la solución no es posible y bueno, y dibujar el diagrama en bloques es una solución aceptable. Bueno, vamos a levantar el ejercicio, que lo tengo acá. A ver. Bueno, a ver, vamos a pasar a los gráficos. Paso a los gráficos, acá está. Bueno, a ver.
Acá está. Acá está. Muy bien. A ver si lo podemos ampliar un poquito para verlo mejor. Bueno, vamos a bajar un poco. Bueno, creo que acá tenemos. Ver, miren. Yo lo que necesito acá yo tengo la señal entre 300 y 3400. Cuando yo hago la doble banda lateral y la llevo a FC, este lugar que tengo sería alrededor de 10 MHz. El 1% de 10 MHz, 100 kHz, me resulta, el 1% de 10 MHz, me quedan 100 kHz. 100 kHz sería el delta F. O sea que realmente la señal, el filtrado, me quedaría mucho más allá de los 600 Hz que me permite. O sea, incorporaría, no podría filtrar la banda lateral superior. Me quedaría las dos bandas. Si esta FC es la que corresponde, sería 10 MHz, ¿no es cierto? El delta F, fíjense, es 100 kHz. Entonces, no me sirve un filtrado directo. Voy a hacer por etapas. Entonces, la primera etapa, fíjense cómo busco la primera etapa. Y bueno, busco la primera etapa diciendo, bueno, yo lo que quiero es una portadora F1 en el lugar de FC que me permita producir un delta F de 600 Hz. ¿Ven? La portadora F1 me permita F0, el lugar de la sintonía, ¿no? Que sería F1, FC1 más 1700, porque 1700 sería el centro, ¿no? Porque acá yo tengo entre 300 y 3400, estaría acá en el medio, 1550. 1550 más 300, más 300 me daría 1850. Entonces, bueno. Entonces yo acá puedo tomar la frecuencia de sintonía, ¿ven? Entonces 600 Hz quiero. Entonces lo que me da que la frecuencia portadora 1 estaría, por ejemplo, en este caso, 58,3 kHz. Con esta frecuencia portadora en 58,3 kHz, yo ahora puedo eliminar una de las bandas. ¿Ven? Elimino, ¿ven? Modulo en doble banda lateral, ven ahora centrado en FC1 y elimino una de las bandas. Y me queda la señal de banda lateral única en FC1. Claro, yo lo que necesito es ponerla, esa señal, en la frecuencia portadora, en 10 MHz, y está en 58,3 kHz. Entonces yo lo que hago ahora es poner una segunda modulación en doble banda lateral. Entonces ven, módulo con FC2. Y bueno, ahora me quedaría FC2 más FC1 acá y FC2 menos FC1 acá.
Fíjense que ahora mi delta F es de 116,6 kHz. Fíjense que cuando yo había calculado el 1% de la frecuencia portadora era 100 kHz. Necesitaba un delta F de 100 kHz acá. Entonces, yo ahora tengo un delta F de 116,6 kHz. O sea, yo ahora puedo producir el filtrado de banda lateral única. Bueno, finalmente calculo FC2, porque digo que FC2 más FC1 tiene que ser igual a 10 MHz. FC2 es igual a 10 MHz menos FC1, calculo FC2, y bueno, y los anchos de banda son siempre los mismos, ¿no? Porque el ancho de banda a media potencia estaría sintonizado acá en el medio con un ancho de banda de 3100 Hz, porque la señal va entre 300 y 3400, o sea, 3100 Hz, ese es el ancho de banda, sería media potencia. Y la frecuencia de sintonía la saco, la calculo. Acá tenemos los anchos de banda, siempre son 3100 Hz. La frecuencia de sintonía son 60 kHz acá y 10 MHz más 1700 Hz, la frecuencia de sintonía de este filtro pasabanda. FC1 y FC2 ya lo calculamos y bueno, se transmite. Con esto tendríamos terminado el ejercicio. Bueno, otro tema que me interesa ver es la recepción en banda lateral única. ¿Cómo recibimos en banda lateral única? Bueno, la recepción en banda lateral única se hace a través de el receptor sincrónico o coherente. O sea, multiplico por el coseno de omega CT en el receptor y luego viene un filtro pasabajos. ¿Ven? Acá tengo la señal de banda lateral única. Tengo las dos delta Dirac que componen el coseno. Hago la convolución de esta señal con esta delta Dirac y me va a dar esto en 0 y esto en 2 FC. La convolución de esta señal con esta otra delta Dirac me va a dar esto en 0 y esto en 2. Bien, con eso obtengo la señal mensaje. Un detalle importante, con un filtro pasabajo obtengo la señal mensaje. Un detalle importante de todo esto, fíjense que una conclusión importante es que la señal, para ser filtrada en banda lateral única, necesito que la señal mensaje tenga un sector 0 en frecuencias bajas. No puede tener no puede tener componente de continua y tiene que tener un lugar vacío en frecuencias bajas. Esto es muy importante para tener en cuenta, porque si no existe esto, yo jamás voy a poder filtrarlo. Por lo tanto, la señal mensaje para banda lateral única no puede tener componente de continuos o bajas frecuencias. Bien, esto por el método de filtrado. El método Hilbert, filtrado Hilbert o método de encuadratura tampoco permite, porque el filtrado Hilbert no permite que se haga en frecuencias bajas. Bien, el filtrado Hilbert no se puede hacer en frecuencias bajas. El método de filtrado es un método que se usaba mucho. Ahora, con los filtros digitales, sí, correcto, se usa mucho el filtro Hilbert.
porque se puede hacer la transformada de Fourier de la señal y después se puede desfasar pi sobre 2 radianes a través de un DSP. Bueno, entonces podemos volver a la parte de recepción. ¿Ven? La señal, cuando yo la recibo, se arma en el dominio de la frecuencia, se arma en frecuencia 0. Vamos a verlo. Bueno, acá lo podemos ver. La recepción sincrónica. ¿Ven? Tenemos la frecuencia, la banda lateral superior, FHT coseno de omega CT menos F de T coseno de omega CT menos FH de T seno de omega CT. Y cuando recibimos a través del filtro sincrónico que tenemos dibujado acá, lo multiplico por el coseno de omega CT, entonces me queda F de T coseno cuadrado de omega CT menos F de T Hilbert, acá falta el Hilbert, seno de omega CT coseno de omega CT. Entonces acá tengo un medio de F de H de T, F de T, un medio del coseno de 2, un 1 más coseno de omega CT. Acá tengo la señal acá falta el Hilbert y acá falta el Hilbert. Y bueno, acá tengo coseno cuadrado de omega CT me da 1 más coseno de 2 omega CT, por todo multiplicado por un medio. Acá tengo la señal mensaje y todo el resto va a ser eliminado por el filtro pasabajos, porque eso estaría en 2 omega CT y esto estaría también en 2 omega CT. Con el filtro pasabajos me quedo con un medio de F de T. Bueno, esto hay que tener en cuenta, como es un filtro sincrónico, es un receptor sincrónico coherente, generar el coseno de omega CT. Si yo no puedo generar el coseno de omega CT correctamente, me va a producir errores de frecuencia y fase. Estos errores de frecuencia y fase lo podemos ver en el ejercicio 5. Podemos ver los errores de frecuencia y fase. ¿Ven? Tenemos una señal que fue modulada en doble banda lateral y después fue filtrada y dejaron pasar la banda lateral superior. FC está separada, ¿ven? La señal tiene 300 Hz, está hecha en una hoja cuadriculada, por lo tanto cada cuadradito sería 100 Hz. Entonces tengo que FC
estaría la señal a 300 Hz. ¿Ven? Porque la señal está en 300 y 3400. Este es el ejercicio número 5 de la guía. A ver si encontramos la guía. Aquí está la guía. Ven, la guía 5 dice, bueno, un receptor de BNU, portadora suprimida, la portadora inyectada en el receptor tiene las siguientes errores de frecuencia y fase. Bueno, 100 Hz positivo y menos 300 Hz. Si la señal modulante tiene el espectro de la figura, la modulante tiene este espectro entre 300 y 3400, analice y diagrama, los diagramas y dibuje los diagramas espectrales de la señal detectada en el receptor en ambos casos. Entonces, bueno, esto era lo que nosotros estábamos viendo acá. La señal en banda lateral superior. Y ahora tengo una portadora que tiene FC más 100 Hz. ¿Ven? FC más 100 Hz. Entonces, bueno, cuando la señal convoluciona, esta señal convoluciona con esta portadora, me da esta señal y esta señal gráficamente. Como ven, esta señal ahora, en vez de estar separada como acá 300 Hz, 3 cuadraditos, ahora está separada 2 cuadraditos, o sea 200 Hz. Y cuando esta señal ahora convoluciona con esta delta Dirac, bueno, me va a dar también esta señal y esta señal. Entonces, con el filtro pasabajos, me queda la señal original, pero trasladada a la baja frecuencia. ¿Cuánto se trasladó? 100 Hz, que es el error que tenía la frecuencia portadora en el receptor. Si en el caso B, que tengo una señal, esto es porque tiene 100 Hz más, o sea, FC, el oscilador local está oscilando a 100 Hz más que la frecuencia portadora. En caso del caso B, que es el oscilador local está oscilando 300 Hz menos que la frecuencia portadora, bueno, lo hacen ustedes en el gráfico, pero les va a dar esto que está acá abajo. Desde el punto de vista analítico, acá está hecho desde el punto de vista analítico, ven, coseno de 2pi fc más delta f de t multiplica a la banda lateral superior. Acá está escrita la banda lateral superior, x de t coseno de omega ct, menos, ven, acá tengo la banda lateral superior, multiplicada x de t coseno de 2pi fc por t por coseno de 2pi fc más delta ft menos x Hilbert de t seno de omega ct 2pi fc por t multiplicada el coseno de 2pi fc más delta f de t. Bueno, esto me va a dar la frecuencia suma y la frecuencia diferencia en los dos casos, en los dos términos. Entonces ven acá, yo tengo x de t sobre 2, frecuencia suma, 2fc más delta f, frecuencia diferencia, coseno de 2pi delta ft. Y la de menos x Hilbert sobre 2, seno de la frecuencia suma y la frecuencia diferencia. Teóricamente, con el filtro pasabajos, las frecuencias sumas se van a eliminar, pero tengo un problema con las frecuencias diferencias. ¿Ven? Me queda x de t sobre 2, yo lo que quería era que me quede x de t sobre 2. Y no me está quedando x de t sobre 2, me está quedando x de t sobre 2 por coseno de 2pi delta ft menos x Hilbert de t sobre 2 por seno de 2pi delta ft. Esto es una
distorsión como la vimos en el gráfico en frecuencia. Bien, esta distorsión puede ser que cambie el tono de la señal vocal o puede ser que la deje ininteligible, que no se entienda absolutamente nada. Bien, o sea que los errores de frecuencia y fase son problemáticos en este tipo de modulación coherente o sincrónica, como lo vimos también en doble banda lateral. Para lo cual voy a tener que recuperar la portadora. Todo lo posible para recuperar la portadora. Bueno, con esto también hemos hecho entonces el ejercicio 4 y el ejercicio 5. Vamos a ver el último tema. Hay una solución que es BLU más portadora de alta potencia. La BLU más portadora de alta potencia la puedo escribir en forma matemática de esta forma. ¿Esto para qué hago? ¿Para qué pongo alta potencia en esta señal de BLU? Para facilitar la recepción, recibirlo a través de un detector de envolvente. Bueno, entonces vamos a demostrar esto. ¿Ven? Entonces tengo la señal BLU más la portadora de alta potencia. AC es mucho más grande que el módulo de X de T, o X Hilbert de T, el módulo de X de T y de X Hilbert es igual. La puedo recibir a través de un detector de envolvente. ¿Es verdad? Bueno, fíjense, vamos a escribir la envolvente de esta señal de BLU más portadora. La envolvente en realidad es como si yo trabajaría con fasores y buscaría la componente de la suma vectorial de esos dos fasores. ¿Ven? Tengo un fasor en coseno de omega ct y un fasor en seno de omega ct. Coseno de omega ct estaría horizontal y dibujo el módulo del fasor AC más X de T, y en cuadratura dibujo el módulo de X Hilbert de T, que es igual al módulo de X de T. Entonces, la componente sería la hipotenusa que cierra ese triángulo rectángulo. Entonces, el valor de la hipotenusa, ¿cuánto es? AC más X de T al cuadrado más X Hilbert de T al cuadrado. Si AC, bueno, saco factor común para presentar la situación un poco más fácil de ver, y me queda esto. Ahora, si AC es mucho más grande que el módulo de X de T, y por supuesto de X Hilbert de T, entonces puedo simplificar la expresión, hacer que adentro el segundo término que está dentro de la expresión, dentro de la raíz, sea igual a 0, por lo tanto me va a quedar raíz de 1, y me queda la envolvente R va a ser igual a C más X de T, o sea, una continua más X de T. Pero tengo que tener en cuenta esto, que AC tiene que ser muy superior al módulo de X de T. Bien, con esto terminamos el tema de banda lateral única y nos vemos en la próxima clase que va a ser banda lateral vestigial. Espero verlos en la próxima clase en banda lateral vestigial y probablemente veamos algunos ejercicios que faltan y con eso terminaríamos el tema de banda lateral.